A continuación, vamos a tener la oportunidad de escuchar las posibilidades que tiene el marketing digital en el despliegue de estrategias de negocio. Participarán en esta mesa Rubén Bastón, Customer Happiness Director de Elogia, Sergio Castelo, consultor SEO y co-coordinador del MDB nuestro, Laura María Vázquez, directora de servicios al cliente en Royal Scroll, y Aitor Santos, Strategy Matters, Wired and Linked. Moderará también Paloma Ferro. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, bienvenidos a esta segunda mesa en la que vamos a hablar de marketing digital. Como sabéis, bueno, los que están siguiendo la señal a través de streaming, nos podéis enviar vuestras preguntas a través del hashtag HubLoftTalent. Y los de aquí, bueno, idlas pensando que a ver si después os animáis un poquito, que antes estabais muy tímidos. Bueno, muchísimas gracias a los aquí presentes, expertos en marketing digital. Es un término que está en boca de todos y que todas las empresas, o la mayor parte de las empresas, ya tienen asumido que tienen que utilizar, que tienen que invertir en ello. Pero hay varios mitos, falsos mitos, en torno al marketing digital. Uno de ellos, muy extendido, es que es relativamente fácil y económico. Y el segundo es que está restringido al ámbito de la publicidad y las ventas, y aunque forma parte de la publicidad y las ventas, es mucho más. Es decir, nos permite medir y analizar el comportamiento del consumidor con herramientas que antes solo estaban accesibles a las grandes empresas. La primera pregunta sería: ¿cómo de importante consideráis la inclusión de un plan de marketing en un business plan? Vamos a empezar por ti, Laura. Venga, pues la chica de la mesa. Sí. Bueno, yo creo que la importancia es máxima, yo creo que por eso estamos todos hoy aquí, y realmente creo que el marketing digital es a un business plan pues algo fundamental, salvo que, bueno, pues que no queramos o apreciamos demasiado nuestra estrategia de negocio o nuestra empresa, que seguro que no es el caso. Creo que es un tema, además, que tiene que emanar de como hablábamos en la mesa anterior, de la cultura empresarial. Tiene que haber un proceso de transformación digital, y empiezo hablando de esto porque realmente creo que si el CEO, si la dirección general de la empresa no se cree las bondades del marketing digital o lo que le puede aportar, que es de lo que vamos a hablar, pues bueno, pues por mucho que el responsable de marketing o de comunicación o de e-commerce pues se esfuerce, pues al final tiene que ser algo que emane de la propia cultura empresarial. Dicho esto, respondiendo de una forma más concreta a tu pregunta, ¿por qué creo que es fundamental o muy importante y muy estratégico el marketing digital dentro de un plan de negocio? Bueno, pues porque al final se me ocurren muy poquitas empresas, pequeñas, grandes, que no puedan aprovecharse de cosas tan estupendas que nos permite el marketing digital, como puede ser pues, es encontrarnos ante un análisis de mercados abierto y gratuito. Podemos aprender, podemos encontrarnos con usuarios que van a estar hablando en ecosistemas digitales que para ellos son naturales, sus ecosistemas sociales, sus plataformas, sus foros, sus Facebook, sus Twitters, van a estar hablando seguramente de nuestro producto, de nuestro servicio o del de la competencia, con lo cual ahí podemos escuchar, podemos auditar, podemos aprender. Podemos saber si está gustando nuestra campaña de televisión, si encaja nuestro producto, si quieren un cambio de envase. El estudio de investigación es absolutamente abierto. Y cuando digo gratuito, evidentemente todo esto tiene un coste de estudio y demás, pero es una investigación que realmente pues podemos auditarla y podemos escucharla, y no estamos induciendo, como en otro tipo de metodologías de estudio donde a la persona le haces una pregunta y se ve influenciada. Aquí son conversaciones abiertas. ¿Qué más nos permite el marketing digital? Bueno, pues nos permite oportunidades, primero, de posicionarnos, de ser visibles, de aparecer en buscadores, de ser encontrables, de colarnos en la newsfeed de los usuarios de Facebook o de un perfil de Twitter o de un WhatsApp donde los usuarios pasan mucho tiempo. Nos permite posicionarnos, nos permite ser relevantes para ellos, nos permite una oportunidad de generar un contenido que puede ser atractivo, que les fidelice, nos permite oportunidades de conocerles, de trazar ese customer journey del usuario que navega por la web, que se interesa por nuestro producto, que a lo mejor luego podemos aprovechar y podemos perseguirle en una estrategia de inbound marketing para que si no nos compra o nos interesa por nuestro producto en un momento determinado, por ejemplo, pues lo haga en otro donde la oportunidad sea más proclive. En definitiva, yo creo que nos permite posicionarnos, nos permite trabajar nuestra reputación corporativa, nos permite conocer al usuario y al
stakeholders, que creo que es fundamental, y nos permite pues eso, tener una oportunidad de colarnos en el smartphone del usuario o en su corazón, que hoy en día es, yo creo que tan o igual de importante. Aitor. Bueno, a ver, comparto un poco lo que comenta mi compañera. También es cierto que cuando hablamos de un plan de negocio a nivel general, un plan de marketing como tal no tiene cabida si ese plan de negocio pues, es incorrecto o ese plan de negocio no está bien trazado. Pensamos en marketing digital como las áreas o los canales que van a salvar muchas empresas o muchas divisiones de negocio, y eso es totalmente incorrecto. Las empresas tienen que tener un plan empresarial, tienen que tener una proyección de negocio, y al final digital no es más que un canal a mayores que hay que saber trabajar en su medida. Y cuando muchas veces, y eso igual puede sonar muy raro, hay determinadas empresas o determinados negocios o determinados proyectos que no es obligatorio estar en digital. Por lo tanto, y eso es una de las grandes también procesos de transformación que tenemos que vivir los profesionales del sector, de que hay que saber entender muy bien el tipo de cliente, o el tipo de proyecto, o el tipo de empresa a la que nos queremos pues, un poco proyectar nuestros servicios o proyectar nuestra idea o nuestros modelos, o al final un poco todas las bondades que pueden generar este canal. Pero tenemos que ser conscientes también que todos esos procesos de transformación digital, hay muchas empresas y muchos proyectos que todavía no tienen ni la madurez ni el momento para entenderlo ni abordarlo. Y tampoco es obligatorio, muchas empresas van a seguir sobreviviendo sin estar en digital. Por lo tanto, yo creo que hay que ir un paso antes, más atrás, ver el plan de negocio es consolidado, el plan de negocio de la empresa puede permitir abordar una transformación digital eficiente, porque básicamente sin esos dos puntos primeros, lo tercero y todo lo que propongamos y todas las bondades que vayamos a trabajar en marketing digital tienen un alto porcentaje de que vayan a generar pues, un error o una frustración en el propio cliente por no haberse cumplido sus objetivos. Entonces, yo creo que es ese paso previo. Y ahí lo comparto ya un poco con todos los profesionales del sector. Creo que es algo que a veces tenemos que mirar hacia nosotros mismos y decir, oye, la empresa con la que vamos a trabajar o ciertos profesionales están preparados para este proceso de transformación digital. Realmente, ese modelo de plan de negocio o ese business plan, pues para trazar un año a un proyecto, a una empresa, a X vista, va a entender o va a saber aplicar un poco lo que llevamos. Entonces, bajo esas premisas y saber también ponerse en la parte del cliente y entenderlo, o en la parte del proyecto, el conjunto de personas que forman cualquier cliente, que está en el centro al final, es sobre lo que luego podemos decir, bueno, ¿tiene cabida o no tiene cabida cualquier tipo de servicio de marketing digital? Que es un espectro muy amplio, la palabra, y se pueden hacer infinitas cosas. No obstante, en un alto porcentaje creo que es muy recomendable para las grandes empresas que empiecen a poner las más pequeñas un ojo en que hay canales nuevos con un sinfín de posibilidades, las grandes en ese proceso de transformación que antes se comentaba un poco en la charla, de que también es complejo porque no es su core de negocio o no, y hay que saber un poco también medir en qué partes, en qué pausas y cómo se va trazando todo en una hoja de ruta que permita conseguir y demostrar todos esos resultados que se proponen. Y en esas empresas también, quizás que se mueven en un ámbito medio y que están, pues, que lo ven con mejores ojos, pueden estar más abiertas y menos burocratizadas, quizás, también preparar un plan que sea conseguible, ¿no? Entonces, sí es necesario que las empresas lo tengan en cuenta, pero no obligatorio. Sergio, ¿compartes la opinión de Aitor? ¿Para todos, no para todos, el marketing digital? Vamos a ver, yo comparto las opiniones de mis compañeros, pero a mí me gusta moverme siempre en base a cifras. Y las cifras que podemos manejar son, por ejemplo, que tal día como hoy, 12 de diciembre, según un estudio que ha realizado eBay, es el día de la historia de España con más facturación en Internet. Más incluso que en el Black Friday y más que cualquier otro día de este año y todos los anteriores. Además, el 70% de los internautas hacen compras habitualmente y el 40% de los españoles también. Por lo tanto, esas cifras solo invitan a que todo el mundo debe plantearse una estrategia de marketing digital. Rubén. La respuesta es sí. Está todo dicho. Realmente, yo soy muy fan del tema de marketing digital, obviamente, es lo que más me gusta en la vida. No esperábamos menos, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre que empiezas a plantearte con un cliente cualquier plan de marketing, empiezas
fuera de Internet. Es decir, hay que plantearse vale, tu empresa de qué vive, quiénes son sus clientes, quiénes son sus públicos, sus stakeholders, que comentaba Laura. Y a partir de ahí simplemente Internet es una pata más. Una pata crecientemente importante, cada vez más importante, importantísima según el proyecto, pero lo que no cabe es no pensar en que tienes una de las patas y hay que decidir qué haces con ella. A lo mejor decides no hacer nada. Decides, voy a poner el dominio con bajo construcción con un señor, un emoticono ahí, un GIF, que está muy de moda además, y lo dejo ahí colgado. Pero sí que hay que tomar la decisión conscientes de qué es lo que ganas, qué es lo que pierdes. Y crecientemente, obviamente, el camino no sea esto. Es decir, que casi nada va a no estar en Internet. Lo normal es que todo fluya a través de Internet y además tenga patas fuera, es decir, que esto no vamos a un mundo en el que solo estemos en el streaming, también habrá gente que se venga al pincho y hablemos y la relación será mucho más directa y ahí se forjarán relaciones mucho más importantes, pero que también estará la gente del streaming que nos tuiteará y nos conoceremos y eso posibilitará conversaciones posteriores igualmente, ¿no? Todo hay que tenerlo en mente. Decimos que el marketing digital nos permite obtener una gran cantidad de datos acerca del comportamiento del consumidor y también de la competencia, ¿por qué no? Pero más que la cantidad, aquí lo que importa es contextualizarlos, darles un sentido a estos datos. Y vamos a lo que nos interesa. ¿Nos puede ayudar el marketing digital a detectar oportunidades de negocio, a detectar nichos de mercado? ¿Y de qué manera? A ver, lo interesante es, en hilo de lo que comentaba Laura, el salto del off, que era basarte en estudios previsionales, en analizar los soportes y del soporte, esperar e imaginar qué es lo que iba a pasar con la gente que crees que va a estar y con unas mediciones bastante limitadas. Al on es que en el online puedes partir al revés, partes del cliente de verdad, sobre todo si tienes e-commerce, es decir, en el e-commerce el nivel de medición y de comprensión de los datos, convertirlos en información para sacar conclusiones y aprovechar oportunidades es brutal, porque tienes la información de verdad de la gente que te está comprando, los datos que te da, cómo consume tu web, y a partir de ahí puedes hacer la operación a la inversa, que es, tengo la información de verdad y a partir de ahí detecto esta gente por dónde navega y tomo las decisiones de cómo conquistarla, con lo cual las oportunidades fluyen de forma muy natural en Internet, de forma mucho más sencilla realmente que en el online, que en el offline, perdón, en el tradicional, que era mucho más suposición. Sí. Yo estoy muy de acuerdo, de hecho yo siempre digo que Facebook nos conoce más que nuestra madre y es así, y Amazon igual, y muchos podéis pensar que no, y que vosotros no posteáis, que vosotros no dais tanta data, digamos, a las empresas que están haciendo estrategias de marketing digital, pero todo lo contrario, solo por el mero hecho del tiempo que pasáis consumiendo un vídeo, si seguís o no seguís a una página, si hacéis un clic, si no lo hacéis, si vuestro círculo de amigos lo hace o no lo hace. Todo eso y mucho más hace que plataformas como las que he mencionado nos conozcan más que nuestra madre. Y cuando digo eso es que detrás tenemos muchísima información que podemos analizar. Si pensamos en el offline, cuando medimos o cuando hablamos de la efectividad de una valla publicitaria, nos tenemos que quedar prácticamente en el OTS, en la Opportunity to See. ¿Cuánta gente habrá visto esa valla? ¿Cuánto de relevante ha sido ese mensaje publicitario? Bueno, tenemos muchas menos métricas, sin duda, y no es que no sea fan del offline. Bueno, soy muy digital, pero evidentemente soy de negocio y entiendo el on y el off, pero a lo que vamos, el on nos permite profundizar muchísimo más, nos permite hacer un trazado casi perfecto de ese customer journey, por dónde entra ese usuario, qué hace después de hacer clic, a dónde se va, cuánto tiempo pasa en nuestra web, cuando en Facebook le impactamos, qué es lo que hace, y luego cuando va a Amazon, todo ese recorrido que podamos configurar o que podamos trazar y que sea diferente en función de cada empresa, por supuesto, esa cualificación de los datos está ahí y por supuesto hay que saber manejarla. Respondiendo a tu pregunta, la profundidad es toda la que podamos o toda la que queramos si somos capaces de abordar el proyecto desde esta perspectiva del data, pero llegamos a un punto donde hoy en día incluso gracias a toda esa clusterización anterior que pueda haber, que podamos analizar, podemos incluso predecir comportamientos de usuarios en base a clusterizaciones de otros usuarios semejantes que han tenido una determinada navegabilidad o que han hecho una serie de acciones de engagement, de clic, de tráfico, de compra, de lo que queramos o de lo que decidamos medir, que hay que medirlo al principio, que ese es otro tema. Uno no puede decidir sobre la marcha los datos, desde el principio hay que saber cuál es nuestro objetivo, qué queremos medir y a partir de ahí hacer toda esa estrategia también en la parte de data. Aitor. Bien, sí que es cierto que el digital nos ofrece un amplio abanico de medición de información, muchísima de hecho.
desde cualquier tipo de aspecto de género, desde una localización, una ubicación, un hábito de comportamiento, una predicción, como comentábamos antes, sistemas predictivos, trazabilidad de navegación, la cantidad de información que se puede sacar de un usuario a nivel particular es ingente, ¿no? Vamos un paso antes, antes hay que reflexionar y hacerse la pregunta ¿qué es lo que quiero medir? Porque al final puedes bucear en un montón de información y al final no sacas ningún tipo de conclusión. Entonces, lo primero es qué quieres medir, lo segundo es cómo lo vamos a medir y cuándo vamos a medirlo. Porque al final toda la información se rige por patrones temporales. Es decir, no es el mismo comportamiento que puedes hacer en un Black Friday, en unas Navidades, que en verano, que en julio, que en Navidades. Entonces, con esa información que la tienes antes, cuando empiezas a ver dónde la vamos a sacar. Queremos medir mujeres de 45 a 50 años con hábito de consumo en compra y que encima pues pertenezcan a tales grupos. Perfecto, esa información se puede sacar. Queremos ver el tiempo de estancia que están en una web y si encima visitan en mi portal de la competencia. También lo podemos medir. Queremos ver la predicción de un usuario que ha comprado 5 veces a que vuelva a comprar una cuarta en un mes. Lo podemos medir. Pero si no me hago previamente esas preguntas, es una cantidad ingente de información. No obstante, creo que toda esta parte de medición está muy bien, la parte de Internet y digital, pero hay que ser conscientes de que hay muchas empresas que tienen un histórico de base de datos tradicional de información con un valor, un activo muy importante, ¿no? Que el on y el off está muy bien, el off te da una información que complementa a esos usuarios, pero ahora hay ciertas historias de mecanismos para identificar a un usuario y básicamente decir, oye, vale, pero este usuario también me compran offline. Yo tengo información de hace 30 años de mis tiendas o tengo información de cómo se han comportado y qué prendas o qué productos o me han funcionado mejor o peor. Luego a eso lo tenemos que complementar con la información de los aparatos comerciales de las empresas, que son quienes mejor saben al final cómo se vende su producto o su servicio. Y, por ejemplo, es una necesidad, un brief obligatorio para luego saber qué hay que medir. Porque al final el comportamiento en Internet de la gente no dista mucho de lo que hace la gente en offline. Y eso es importante. Entonces, ¿por qué vamos a desperdiciar también cierta información de históricos de 40, 30 años para atrás que tienen muchas empresas? Si encima a eso se le vitamina y se le complementa con toda la información online, estás duplicando la efectividad luego de tus acciones. Y al final, pues hay mil ejemplos. Todo el mundo sabe que si yo repito esta acción, voy a una tienda, la compro, a los 5, voy a volver a un mes, devuelvo el producto, acabo en tienda. Estamos haciendo un on-off, ya no existe, no hay una dualidad digital, no digital, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es a lo que voy un poco antes, sí tenemos muchísima información, podemos sacar cantidad ingente de información de un usuario. A ver qué pasa ahora, de todas formas, en mayo, cuando apliquen la nueva ley europea de protección de datos, que está siendo un auténtico quebradero de cabeza para las agencias. Y un poco lo que se trata es de saber utilizar esa información. Básicamente esa es la base de todo. Sergio. Pues poco me queda que decir después de lo que dijeron mis compañeros. Me gusta mucho el punto que ha sacado Aitor a la palestra y es qué queremos medir, porque podemos medir prácticamente todo. Entonces, el qué queremos y cómo vamos a aprovechar esa información debe ser la clave. La verdadera estrategia se debe trazar sobre KPIs que realmente vayan a aportar un valor en el futuro de tu empresa. No tiene pinta de que obtener estos datos y sobre todo procesarlos y contextualizarlos sea fácil ni barato, con lo cual no sé hasta qué punto se nos podría caer ese mito inicial. En todo caso, ¿cómo puede una empresa calcular el retorno que hace de su inversión en marketing digital? Aitor. Lo primero es decidir qué queremos medir, ¿vale? Y hablamos un poco. Retorno no muchas veces significa venta. Un retorno puede ser conseguir un contacto útil. Un retorno puede ser hacer una campaña y llegar a 1 millón de personas. Un retorno puede ser simplemente que promover un mensaje nuevo de una marca y que esa marca pues tenga una repercusión en offline. O sea, es saber qué es ese retorno. Al final todos pensamos en un ROI, en meto 100 euros o meto 1000 euros o meto X dinero en Internet y tengo tantas ventas. Vale, es tal cual, matemática pura, ¿no? Pero muchas veces si queremos extrapolar ese ROI se puede medir de 1000 maneras. La complejidad en esto no es cuando es puramente digital, es decir, es muy fácil al final, si yo tengo un e-commerce o tengo una landing o tengo una app o tengo cualquier mecanismo que sea puramente digital, es fácil medir la publicidad, dónde lo invierto y cómo lo invierto, me da unas ventas y eso me va a dar automáticamente un ROI. Todo queda en un mismo entorno. Realmente complicado es cuando todo el mundo dice, bueno, vamos a medir el branding. Por ejemplo, si yo mañana me gasto $500,000 de euros en televisión, ¿qué repercusión tiene de ventas en online?
Hay que empezar a sacar patrones matemáticos un poco más complejos. Tenemos que hacer mediciones de qué repercusión. Mañana una bloguera, una instagramera, se pone una prenda en su Instagram y resulta que la prenda se agota en las 20 o 25 tiendas, puntos de venta que hay. Ese es el ROI complicado de medir. Entonces ahí yo lo pongo en duda porque a veces haces previsiones, y esas son previsiones matemáticas. Cuando el canal es puramente digital es muy fácil, tanto meto, lo mido, hago una campaña en Facebook, luego la hago en AdWords, hago Twitter, ABC, ¿vale? Eso es lo que se lleva haciendo 5 años y que se va cada vez haciendo mejor, pero realmente lo complicado aquí es ver todo un conjunto de retorno cuando ya abarcamos lo que yo llamo on-off, que ya no existe, ¿no? Es decir, cuando hay la multicanalidad. Entonces ahí es donde está el kit de la cuestión de todos estos canales, que yo creo que es el siguiente paso al que tenemos que evolucionar y poder mirar el impacto general de un conjunto de acciones. Laura, ¿cómo valorar ese retorno menos físico? Bueno, me meto en el fregado de lo que el compañero ha dicho que es lo más difícil, por intentar aportar un poquito más, porque efectivamente lo que es más puramente digital es mucho más fácil medir. Si pensamos, por ejemplo, en lo que el compañero decía de cómo medir un impacto pues, de branding o pues, qué valor económico tiene que un youtuber, que Wismichu, por decir algo, nos postee y hable de nuestro producto o nuestro servicio en un determinado momento dentro de una estrategia de contenidos. Bueno, pues yo creo que al final esto no hay algo, digamos que no hay nada estandarizado o cerrado, precisamente por eso el compañero dice que es tan difícil, pero yo creo que una buena fórmula o por la que yo suelo abogar es asemejarlo al modelo publicitario en entornos digitales. Si yo tuviera que medir en una web cuánto cuesta una impresión o cuánto cuesta un banner, seguramente la trazabilidad que haría o el valor que aplicaría sería ver cuánto me ha costado este impacto publicitario, cuánta gente me ha visto y de ahí pues, puedo sacar un retorno un ROI relativamente fácil. ¿Cómo podemos parametrizar eso si estamos hablando de un influencer o de un impacto en Facebook o de un impacto en Twitter? Nosotros, como estamos trabajando, es en cada uno de los casos, en función del algoritmo que aplique en cada uno de los canales, que es diferente, porque nada tiene que ver un algoritmo de Facebook o uno de Twitter o con un comportamiento en YouTube, pero en el fondo lo que estamos haciendo es medir, según el KPI que hayamos marcado, por ejemplo, alcance, la cantidad de personas que nos han visto, esto parametrizarlo por lo que nos hubiera costado si fuera una impresión comprada y a la vez aplicarle un parámetro de prescripción de lo que significa que esa persona, por el volumen de seguidores que tiene, la calidad del impacto que de media en general confiere a esos usuarios, el engagement, la movilización a la acción, todos esos parámetros son los que metemos dentro de lo que llamamos el parámetro de prescripción y esto se pondera por el valor publicitario tradicional. Es decir, cómo asemejo el valor publicitario de una compra de un tuit de Wismichu versus un componente natural de una prescripción que la ha hecho, pues parametrizo y asemejo lo que me hubiera costado comprar ese espacio publicitario, pero como eso va a tener un valor para su comunidad diferente, si es un mensaje publicitario o es un contenido más branding, más connotado por él a su estilo, pues le aplicamos ese parámetro. No es fácil, aquí entran en juego muchísimos factores, ahora mismo está a la orden del día la compra de fans, puedes comprar de todo, puedes comprar interacciones, puedes comprar comentarios, puedes hacer un millón de cosas que además parece que van un poco en contra de las reglas del juego naturales y de la propia naturaleza del marketing digital. Pero tenemos que poder medirlo. Es algo difícil, pero hay que ser capaces de darle a nuestro director general o a nuestro cliente, si somos una agencia, una cifra. Y todo este volumen de conversación en entornos sociales, esta parte de branding que comentábamos que es complicada, hay que poder medirla. Y yo creo que, a falta de una idea mejor, que me encantan estos foros para debatirlo, una buena idea puede ser asemejarlo al coste publicitario y parametrizarlo por el parámetro de prescripción. Por este lado, ¿estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? El Internet es como el infierno del marketing, en el fondo, porque realmente hay tantas cosas que se pueden medir, que antes no se medían, que enfrentan a los negocios a demasiados datos e incluso a datos que no estaban acostumbrados a entender tan fácilmente. Es decir, en general en el marketing tradicional los datos estaban, para entendernos, un poco inflados. Es decir, el tema de impresiones en periódicos y tal, te lo igualaban. Bueno, no estamos aquí para hablar de offline. El caso es que en Internet hay tantos datos y tan claramente reales que al final estás por Analytics, por un tracker de terceros, que te enfrenta a la tristeza de los datos reales. En plan de, ostras, que he pagado por aparecer en un post en un blog potentísimo y lo han visto 2.000 personas. O he pagado por un vídeo de Wismichu que tú vas a sus estadísticas y ves que tiene 150.000 visionados y el tuyo
5.000. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Es decir, no es tan fácil realmente conseguir datos grandes. Y lo que más duele muchas veces es ver que los datos pequeños son lo más habitual. Y claro, ella hablaba de algo muy interesante, que era el igualarlo con publicidad, nosotros también lo hacemos. Ese baremo que le metes, el riesgo está en que le mete un componente subjetivo, que es no, le mete un porcentaje extra porque como aplica branding de calidad, entonces, claro, eso en el fondo ¿qué quiere? Disimular la realidad. La realidad es que valdría el triple que por publicidad. Ah, pero como connota, le pongo un baremo que es multiplicarlo por 3 y ya me vale lo mismo. Porque el director general, si le pones que vale el triple, lo va a ver mal. Entonces estaríamos en el proceso de didáctica de, mira, es que es normal que cueste el triple porque hay un componente no medible que es el hecho de que aplica el componente de branding, ¿no? En general, a mí me gusta medirlo todo, pero prefiero el dato crudo, es decir, prefiero enfrentarme a lo que está pasando y saber que trabajar con influencers es caro, en lo que puedo medir, pero hay un componente intangible que es igual la impresión que tú puedes medir es cara, pero no puedes medirlo mucho porque es un medio de un tercero, porque el influencer habitualmente no te va a dar sus datos todo lo habitualmente que te gustaría, y otra que hay información que se nos escapa. Ojo, por ahora. Es decir, el gran reto realmente está en la omnicanalidad, en que, aunque omnicanalidad suena a me estoy fumando un porro tremendo, los Google y Facebook de la vida, en concreto, están ya trabajando en formatos que miden la trazabilidad de gente que ha visto un anuncio y que acaba en tienda. A través de nuestros queridos móviles, como nos están traqueando, queramos o no, pensemos o no que nos están traqueando, pueden al final ver si te has geolocalizado en tu Google My Business, donde están tus negocios, la gente que acaba visitando o estando cerca de tu tienda y te lo apunta como un check, en plan de gente que ha acabado en tienda. Y son procesos que están viendo para juntar este on y off. Que es tan, el marketing tan difícil digital, gran hermano, da un poquito de miedo y todo. Sergio, ¿qué opinas? Pues una vez más, completamente de acuerdo con los tres. Únicamente comentar que a mí me gusta hablar de estimaciones, como están haciendo ellos realmente, y que aunque es muy difícil medir ciertas acciones, sí que podemos estimarlas y poner un valor fácilmente, teniendo en cuenta que cuando hacen menciones a lo mejor un youtuber o cuando aparece un anuncio tuyo en un bus o en la televisión o en un periódico, al final va a haber un desarrollo de marca. Y este desarrollo de marca, quieras o no, va a acabar plasmado en Internet. ¿Por qué? Porque habrá poco a poco más búsquedas sobre tu marca. Y eso sí que lo puedes trazar con herramientas que te da Google o otros buscadores, por ejemplo. Ahora que mencionabas el tema de las menciones, hablamos de los medios ganados, ¿no? De cuando tenemos presencia en otros que no son nuestros medios, quizá, con suerte, a lo mejor de forma gratuita. ¿Cómo se pueden conseguir esas menciones? ¿Cómo promoverlas? ¿Cómo llegar a ellas? Bueno, es que este tema me encanta. O sea, los medios ganados es lo mejor que nos puede pasar a todos. Yo creo que, como a ti, a mí también me gustan los datos, el 85% de la gente confía más en lo que opina un blogger o un influencer o su amigo que lo que pueda decir en su página de Facebook o de Twitter cualquier marca. Lo mejor que nos puede pasar es que una persona de nuestra confianza, pensad en vosotros, os fiáis o tiene prescripción para vosotros, o es fiable lo que dice un amigo, vuestra madre, vuestro tío, El País, El Faro de Vigo, cada uno que aplique a lo que tenga que aplicar. Hay fuentes relevantes para todos nosotros. Pues a las marcas les pasa igual. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es esto de los medios ganados, que tengamos perfiles que, por estrategias que hayamos trabajado con ellos o no, a veces también es de manera natural, pero hablen de nosotros. Entonces, si una persona va al Corte Inglés y tiene una experiencia positiva en el Corte Inglés y lo tuitea, seguramente eso influencia la opinión de la gente que le sigue en su perfil de Twitter. Claro, alguien no es influencer porque lo ponga en su perfil de Instagram, hola, soy influencer. Alguien es influencer porque al final pues, se ha ganado la reputación de su público y se ha currado una temática determinada, o es experto o es madre y ha dado todos sus consejos
consejos de cómo cuida a su hijo, o es experto en tecnología y tiene un canal de YouTube al respecto. La influencia es algo que se gana y el respeto de la gente, por supuesto, se gana y no todo es comprable. Pero dicho eso, que terceros, ya sean influencers o cualquier otro tipo de personas, fans normales de redes sociales en una comunidad, hablen de una empresa o de un servicio en un momento determinado, es lo mejor que le pueda pasar a una marca, por lo que digo de que en datos de la IAB, que yo creo que la Internet Advertising Bureau es el organismo, la institución principal que tenemos en este país para hablar de reputación online, nos está dando datos como este. El 85% de la gente confía más en lo que digan influencers y en lo que digan bloggers que en lo que dice una marca, con lo cual los medios ganados es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cómo conseguirlos? Bueno, pues con una buena estrategia de creación de influencia social. ¿Cómo se trabaja la influencia social? Influencers hay muchos, pueden ser nuestros embajadores y podremos hacer estrategias de engagement con nuestros públicos internos, pueden ser periodistas y haremos estrategias de PR digital, pueden ser nuestros fans, porque los fans de redes sociales de una marca deberían ser los principales believers y tendríamos que trabajarlo hasta un punto de cederle casi la propiedad emocional de nuestra marca a la gente para que co-cree y para que la haga suya. Un influencer puede ser un youtuber, un influencer puede ser un instagramer, puede ser un cocinero, puede ser nuestra prima. ¿Cómo una marca aborda eso? Bueno, pues con estrategias de buen contenido y con estrategias de relaciones públicas y muchas veces también con intercambio económico, porque hay perfiles que ya son celebrities, que son, bueno, pues que tienen una difusión, una tirada, si lo asemejamos a los medios tradicionales, que supera a muchas revistas y a muchos programas de televisión y que en términos de prescripción funciona absolutamente y que sí, tienen cachés y tienes que invertir económicamente para que hagan determinados contenidos de producción audiovisual. Esa es un poquito la realidad a día de hoy. Aitor. Bastante de acuerdo un poco con lo que estaban comentando. Creo que hoy en día varía un poco por los datos por canales, ¿vale? No es lo mismo un sector turismo, quizás uno de los más maduros, donde la influencia de las opiniones es mayoritaria, es decir, nadie compra un Booking ya sin verse las opiniones, nadie se reserva un Airbnb sin tal, nadie se hace un seguro de viaje si no se está saliendo con quién me lo puede asegurar. En ese aspecto, el canal de influenciación, ya sea un embajador, ya sea un influenciador, que son cosas diferentes, tiene mucho peso, incluso más que en muchas acciones publicitarias. Por otro lado, tiene que ser intangible el que hablábamos antes, de te da una marca o una especie de reputación para que el resto de las cosas funcionen. No hay nada mejor que otras personas cuenten lo bonito que eres, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que es una de las grandes estrategias olvidadas y es una cosa que aún queda mucho muchas empresas y que hay que trabajar mucho, con mucho mayor detenimiento. Diferenciar muy bien lo que es un embajador, lo que es un prescriptor, no es lo mismo tener una persona que puntualmente te haga una acción que tener una persona que es tu referencia de marca. Y un tercer nivel, diferente, no que sea un tercer nivel, cómo trabajar el boca a boca de tus propios clientes, que quizás es el mayor activo y sí que es algo bastante viral y bastante más sencillo de trabajar, o al menos mucho más visible de lo que es un canal tradicional. Esto al final es lo que llamamos los amigos de los amigos, las opiniones, los blogs, los diferentes blogs. En Telecos, por ejemplo, es un canal muy potente el trabajar las buenas menciones. Es algo que hay que tener muy en cuenta. Pero solo hablamos de lo positivo y es también muy importante para las empresas prepararse también para lo contrario. Aún hace poco pues, hemos tenido que parar una crisis de reputación por 4 o 5 comentarios que estaban un poco fuera de lugar, ¿no? Y al final las empresas también se olvidan de que hay que tener un plan, un gabinete de crisis, que le llamamos, ¿no? Un gabinete de crisis. Hace un par de años los bancos, cuando fue todo este Cristo que hubo con los bancos, que también prepararse para opiniones negativas, que con razón o sin razón, al final también hacen mucho daño a las marcas. Entonces, en ese aspecto, es una estrategia dual. O sea, sí tienes que trabajar la influenciación, la generación de contenido a través de embajadores, a través de tu propio público, pero a la vez también tienes que preparar a las empresas de que también eso se te puede dar la vuelta, que tienes que tener un plan, como llamo yo, un plan de crisis, un gabinete de crisis, donde tienes que realizar determinadas acciones y tiene que estar muy bien detallado qué hacer en cada momento, porque como tardes un minuto más o un segundo, se te puede convertir en viral. Y aquí no es un término medio, no es que un periódico ha hecho una mala noticia de mí. Bueno, pues se queda ahí en el periódico y alguien se olvidará. El problema de eso es que se difunda, se empieza a compartir, los medios empiezan a hacer eco, entonces hay que ser muy rápido y muy ágil en estos momentos. La importancia de monitorizar esa reputación digital por este lado. Bueno, una vez más de acuerdo, pero siempre tenemos que tener en cuenta que
la contratación de influencers es algo que nos puede acelerar todo el proceso, pero realmente en lo que tenemos que creer es en nuestro producto, que sea diferencial, que tenga un valor añadido. Eso al final será lo que vaya a convencer realmente al usuario, ¿vale? Y al final será lo que haga que la gente de a pie hable de tu producto, porque están convencidos de que es bueno y lo recomiendan. ¿Lo puedes acelerar? Sí. ¿Debes estar preparado para crisis? Sí. Pero esas crisis son menos probables que ocurran, por ejemplo, si tú y tu equipo, tu marca en general, está preparado para dar una buena respuesta con un buen servicio o un buen producto. Y vivimos en los mundos de Yuppie y todo es genial siempre, claro, como el producto es estupendo sin parar. No, ¿tú cómo trabajas con Inditex? Claro, yo, a ver, es todo relativo. Sí. Por supuesto, todas las marcas tienen errores. Un periódico puede cometer un pequeño error en una noticia y se le va a volver en contra. Hay que estar preparado para eso. Pero si partimos de hacer un buen trabajo y estar preparados en el trabajo, va a ser como realmente podamos crecer. Es que estoy muy harto de que la gente venda humo al final, ¿vale? Muy bien. Es a donde quería llegar. Mi parte era, siempre van a creer más lo que dice un tercero a lo que digas tú. Y esto es normal, es decir, por muy buen producto que tengas, el producto, obviamente, hay que trabajar el valor diferencial, hay que trabajar en hacer lo mejor posible, pero aun siendo el mejor de los mejores, el cliente potencial siempre va a sospechar, y es normal, porque quieres venderle algo, vives de eso. Entonces, por defecto, va a sospechar de lo que tú le cuentes. El hecho de trabajarte los medios ganados trata de trabajarse esa confianza que por defecto el cliente no tiene en ti y sí tiene en un tercero. Curiosamente, este trabajo de los medios ganados es probablemente de las cosas que peor se hizo siempre en Internet. Porque, de hecho, se venía de una época, vuelvo al offline, qué pesado el tío, en la que los responsables de comunicación poco más podían hacer que el trabajar los medios ganados, que era trabajar la relación con la prensa. Cuando llegó Internet y la desintermediación y la democratización, tenías una web propia, tenías tus redes sociales y empezamos a empaparnos y a emborracharnos de que podemos decirlo todo nosotros y saltarnos a los medios ganados. Entonces, es una de las cosas que realmente peor se hacen en Internet, porque de hecho creemos que con las redes sociales nuestras lo tenemos todo hecho, y nos concentramos demasiado en hacer bien nuestras redes y dejamos de aprovechar las oportunidades que deberíamos estar intentando encontrar en esa persona que te está comentando en Facebook. Y no es por responder o no responder públicamente. No hablamos del trabajo público, hablamos del trabajo de debajo de la mesa, el trabajo en privado, de mandarlo en privado, de irte al offline y hacer una quedada. Por eso hubo una época tan de las quedadas de bloggers, ¿no? Porque al final era el trabajarte esos medios ganados fuera de lo visible, porque en el fondo es la forma de, sea vía contratación o vía relacional, de ganártelos para tu causa e intentar convertirlos en embajadores. Esto es tan real que debates como estos los teníamos en el año 2008 y los bloggers se quejaban de que recibían notas de prensa y estimado amigo, hola blogger, hola madre, y nadie se había molestado por hacer todas esas acciones que después vinieron. Entonces, por eso es tan importante, yo creo que instituciones como la escuela, para precisamente que no sigamos 10 años después debatiendo sobre lo mismo, con lo cual yo creo que aquí hay una oportunidad para la gente que quiera aprender. Hay cosas que todavía se hacen mal o no se hacen todo lo bien que se deberían y llevamos muchos años así, con lo cual yo creo que es hora de los nuevos talentos y las nuevas generaciones y que terminen de impulsar esto y de aprenderlo. Vamos a ver si el tema de los medios ganados les resulta tan interesante y tan apasionante al público aquí presente. Si tenéis alguna cuestión, este es el momento en que podéis hacérsela a todos los que están aquí o hacerla al aire y ya la repartimos. Son muy tímidos, ¿eh? ¿Sí? ¿Una? Ah, bien. Espera, ¿te van a llevar el micrófono? Creo que está de aquel lado el micrófono. Vale, hola. Primero ella. Hola, ¿se me oye, no? Vale. Hola, soy Marta Falcón. Muchísimas gracias, me han encantado todas vuestras intervenciones. Mi pregunta es para Aitor, porque estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de esto, que es una estrategia así, pero muy global, ¿no? Que hay que tener en cuenta muchas otras cosas, que estamos como un poco obsesionados con el marketing, y yo estoy muy de acuerdo en todo esto también de la experiencia. Entonces, mencionabas un poco por encima lo de las pequeñas y medianas empresas, que aún a día de hoy muchas no saben muy bien y por dónde le caen estas cosas,
¿Cómo crees que va a ser esta transformación para los que todavía están ubicándose o cómo será el camino que tenemos que ayudarles un poco a seguir a estas pymes que todavía están, que sí, que sí, no? Muchas gracias. Vale, a ver, dentro de... Lo primero de todo, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El plan de negocio de la empresa es el que va a misa, ¿no? Es decir, tienes que tener claros los objetivos al final de una pequeña o mediana empresa, de cuál es su horizonte. Y digital puede tener cabida o no. O sea, una de las cosas que yo siempre digo es sacaros de la cabeza. El digital está muy bien, hay que usarlo en su justa medida. Es un ingrediente más dentro de un elemento más de ingredientes para poder trabajarlo. Es importante también, que aquí no lo hemos hablado, nos hemos centrado mucho en toda la parte de B2C, es decir, todo muy orientado al cliente final, a sacar información y demás, pero no nos olvidemos que el 40 o 50% de las empresas de este país venden a otras empresas. Entonces, que ha quedado así, pero bueno, es importante también matizarlo, porque en esa pregunta no es lo mismo que te dirijas a un público final, que tengas un producto donde entran elementos como un marketing de producto, que aún no hablamos ni de digital. Primero ten claro cuál es tu producto, si lo quiero vender, cómo lo quiero construir, a quién lo voy a enfocar, a quién lo voy a dirigir. Toda esa información que tú traslades de tu negocio y de tu producto, si es en caso de producto, es el que luego vas a llevar a digital. Decir, bueno, pues voy a trabajar este público que encaja con mi producto. Este público lo voy a encontrar en este canal. Este es el contenido que yo voy a generar, voy a trabajar mi tono de marca, mi elaboración de logo, voy a tener mi estilo y a partir de aquí verás, igual Instagram no es el adecuado para ti porque te diriges solo pues tu público es masculino, que el 90% de gente en Instagram es femenino. Entonces, es muy importante antes tener claro eso. En ese proceso las pequeñas empresas lo pueden abarcar. Obviamente, cuantos mayores recursos tengas, mejor que mejor. Y simplemente lo que haces es dilatarlo en el tiempo. Por eso es muy importante tener una buena estrategia de negocio, una buena estrategia de empresa, tener muy claro cuál es tu producto o cuál es tu servicio, a quién lo voy a dirigir, dónde lo voy a dirigir y a partir de ahí empezar a construir el tono de marca, la estrategia digital, en qué canales son los adecuados, con qué tipo de publicidad voy a hacer, cómo voy a medir a mis usuarios, porque son los que estoy buscando y bueno, ya empiezas un poco a desplegar todo. Tiene cabida, pero obviamente si no tienes eso claro es cuando se empieza a malgastar el dinero, como digo yo, a hacer cosas que luego no tienen ni sentido, das palos de ciego de un lado para otro. Este proceso de digitalización en las empresas, desafortunadamente, hay muchas que les cuesta por desconocimiento y porque es un mercado complejo, al fin y al cabo, cambia muy constantemente, lo que hace 2 años estaba de moda, ahora ya no tal. Yo cuando empecé en esto no existía ni Google ni Facebook, ha cambiado mucho y hay que saber continuamente estar adaptándose, ¿no? Entonces, bueno, la base es tener muy claro lo que se quiere hacer y a partir de ahí ya vemos qué utilizamos. Creo que teníamos otra pregunta por aquí. Hola, buenas noches. Bueno, primero, gracias por la ponencia, muy interesante. Y mi pregunta es un poco para todos. Desde el punto de vista de estrategia de marketing, tanto off como on, ¿hasta qué punto creen ustedes que esa estrategia termina en la venta, más allá de la atención al cliente y de la fidelización de la comunidad de la que estamos hablando? Porque muchas veces sí logramos hacer la venta, pero después no hay una atención, no hay un seguimiento y es un cliente que no va a volver a nuestra marca. ¿Hasta qué punto ustedes dentro de sus estrategias de marketing toman en cuenta esto? ¿Quién toma la pregunta? Bueno, si me lo permiten. Bajo mi punto de vista, un proceso nunca puede acabar con la venta, nunca. Tú con una venta online estás recogiendo unos datos de una persona que está interesada en tu producto y por lo tanto puede estar interesado en productos relacionados o en innovaciones sobre ese producto. Por lo tanto tienes que continuar manteniendo el contacto con esa persona, con ese lead y aprovecharlo hasta el fin de tus días, bajo mi punto de vista. Y de los suyos. Y de los suyos, claro. ¿Alguno quiere aportar algo más a esta pregunta? Sí, es decir, hola, probando. Lo que queda claro es que no acaba solo en la parte de respuesta en público. Es decir, lo que hay que tener claro es que por lo menos la previsión de llegar hasta la venta debería estar siempre en la cabeza de todos, porque al final de lo que va a comer esta empresa, cualquiera es de venderle, sea B2C, sea B2B, pero a alguien hay que venderle algo, si no esto se va al tacho.
Entonces, hagamos lo que hagamos, eso hay que tenerlo en mente. A lo mejor lo que hacemos tiene un objetivo de branding, de engagement, está más cerca o más lejos. Es parte de un proceso más amplio en el que muchas veces el problema es que no tenemos visibilidad ni palancas para tocar el completo. Es decir, que tú puedes llegar a saber que ha generado una venta, pero no saber ni cómo, ni qué ha comprado, ni qué se puede hacer después. Con lo cual, tu visibilidad es pequeña. Pero si puedes, si la marca es tuya o si te dan una visita completa, lo ideal es tener el funnel completo, el customer journey completo también, y no solo en la venta, sino en la recompra, en la recomendación, en todo lo que puede pasar después, ¿no? ¿Alguna aportación por aquí? Bueno, yo diría una cosa, es un poco general, casi porque me he quedado pensando que de esto no hemos hablado y creo que puede ser, o sea, que es muy importante cuando hablamos de digital, y es comunicación con valores reales. Creo que es muy importante porque claro, hoy en día, si pensamos en redes sociales, pensamos en Facebook, por ejemplo, y voy a Facebook porque pasamos de media, según la IAB, 3 horas y media al día por persona, los internautas españoles. Bueno, pues ganarse la atención una marca que está compitiendo con los amigos del usuario y con otras marcas a las que el usuario sigue, en un momento dado es muy difícil, con lo cual cada vez más las marcas sofistican su storytelling, su estrategia de contenidos. Esto está muy bien, el contenido es el rey, pero es muy importante que sean comunicación con valores reales. En Internet, más que en ningún otro canal, donde la dispersión de la viralidad es muy rápida, es importante que lo que comuniquemos sea auténtico, pertenezca al ADN de la compañía, porque en Internet las personas desconfían del paradigma de las marcas perfectas, no perdonan pues ese tipo de comunicaciones donde se está demostrando que la empresa está diciendo algo que no es un atributo real. Es mucho más fácil que por ahí venga una crisis de reputación, al hilo de lo que decía el compañero, o que tengamos otro tipo de incidencias, precisamente porque lo que hagamos no esté alineado con nuestra estrategia de comunicación y marketing, pues offline en general. ¿Hay alguna aportación aquí? Vale, ahí esa parte, pues un poco lo que comentan mis compañeros, y bueno, tienes una disciplina que es un poco la parte de inbound marketing, es decir, hay muchas empresas, yo se lo digo generalmente, lo complicado aquí, y antes lo comentaba también, creo que era Tino, es captar el cliente, es lo más caro al final. La ventaja es que luego coges ese cliente y haz acciones con él, fidelízalo. Y es donde tienen que estar depositados la gran parte de las empresas, pequeñas, grandes y medianas. Yo tengo contra las grandes empresas que tienen 1 millón de visitas y dices tú, y los 999.000 y pico que note que están haciendo algo, ¿qué pasa con ellos? Pero quieren más tráfico, quieren más y más. Y no se están dando cuenta de que tienen, es como digo yo, tienes 999.000 personas metidas en tu tienda y no sabes ni qué hacer con ellos. Hazte la pregunta en vez de querer más y más y más. Y con los pequeños igual, tienes un cliente que has conseguido hacer una compra, no necesariamente tiene que ser una recurrencia, que ver el lifetime value de productos, sino también pues felicita el cumpleaños. Haz acciones mucho más encaminadas también a tener cerca a ese cliente para el momento que tú quieras mandarle un input, poder hacer cosas con él, ¿no? Al final es el mayor tesoro que tiene cualquier empresa, son sus clientes. Y esos clientes los tienes contentos con diferentes acciones, una quality score que se llama técnicamente, va a permitir, pues, obviamente, pues, hacer estrategias de mailing, estrategias de contenido específico para sus usuarios, un sinfín de oportunidades. Entonces, creo que las empresas es la parte que hay que poner más el foco ahora, es donde más deberían trabajar, no tanto en captar, que es muy caro en Internet, no es nada barato, sino en fidelizar lo que ya tienen. Bueno, como vamos fuerísima de tiempo, lo vamos a dejar aquí. Os agradezco muchísimo vuestras aportaciones y espero que os haya resultado útil. Gracias. Gracias.